la colaboración de Crespo Alvarado ya está con nosotros para hablarnos de el poco desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Miguel, muy buenos días. Así es, Juan Marcelo, buenos días. Efectivamente, en México son pocos los lugares propicios para el ejercicio académico profundo y riguroso si se compara con los existentes en otras naciones, incluso latinoamericanas. En cambio, abundan los espacios academicistas, faltos de seriedad, en los que florecen la charlatanería y otros vicios que impiden un desarrollo sano de las ciencias y de la tecnología. Uno de esos vicios muy arraigados en muchas instituciones de educación superior mexicanas es la burocratización de la búsqueda de conocimiento, que se preocupa sobremanera de las formas y descuida casi por completo el fondo. Si quieren una respuesta a la pregunta por las pocas patentes que se generan en México y el paupérrimo desarrollo tecnológico surgido de nuestras universidades, allí tienen una muy contundente. La gran mayoría de nuestros estudiantes de posgrado, que deberían desarrollar habilidades propias de quienes investigan y desarrollar soluciones a problemáticas concretas, solo aprenden a cumplir con los requerimientos que les exigen sus instituciones educativas para sus tesis, porque es lo único que realmente importa a la hora de buscar un grado académico. La inmensa mayoría de los trabajos realizados para lograr la titulación terminan guardados en las bibliotecas y jamás son consultados ni siquiera por sus autores. Pero eso sí, tienen el número de páginas preciso, las citas y referencias demandadas, los márgenes perfectamente ajustados, etcétera. ¿De qué sirven miles de tesis pulcras y adornadas si al final México y el mundo continúan siendo los mismos? ¿Por qué resulta más importante el vestido que la novia, la envoltura que el regalo, la apariencia que la esencia? Nadie niega el valor de las formas, pero lo importante debería seguir siendo el aporte científico y tecnológico que se realiza a las tesis y su impacto social. Para colmo de males, quienes velan por las formas desarrollan para sí mismos una imagen de cancerberos del rigor. Están convencidos de que la humanidad les agradece el celo con que cuidan que el tamaño de la letra sea el preciso y que se apliquen las normas APA a la perfección. ¿Qué importa si se profundizan los problemas sociales, si la situación económica va en picada, si los grupos vulnerables sufren, si nuestro México se desangra o si el planeta se derrite? Lo único valioso es que ninguna tesis se apruebe hasta que no cumpla con los requisitos formales para su presentación. Tenemos de esa manera al capital humano más talentoso del país, ocupado en medir y contar páginas, márgenes, palabras y referencias, y no en solucionar la corrupción, la desigualdad o la violencia, entre otros muchos males que aquejan a nuestro dolido país. Se forman creyendo que investigar es una tarea engorrosa, aburrida e inútil que nos está negada a los mexicanos, razón por la cual se alejan para siempre de esa actividad tan necesaria para la creación de condiciones más prósperas para todos. Sirve el ejemplo de lo que sucede en la academia para reflexionar sobre las lógicas torcidas que dominan la discusión de lo público en México, en donde también lo adjetivo importa casi siempre más que lo sustantivo. Miguel, ahí mi reflexión. Miguel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Miguel, te escucho y pienso inmediatamente si esto no tiene mucho que ver también con el tipo de universidades que se han fundado en los diferentes estados y en cada uno de los municipios de este país. Porque ha habido una serie de concesiones y una serie de manga ancha para que estas universidades se instalen. Y entonces, ya no es lo importante la tesis, lo importante es egresar, como si la cantidad de egresados realmente tuviera que ver con la calidad del trabajo de esos egresados. Estamos, distorsionando el concepto y sí, yo creo que tú tienes razón. A mí me tocó estar muy cerca de la elaboración de unos trabajos de tesis donde, quienes no estamos en este terreno del conocimiento actual, pues
yo tuve que estudiar muchísimo lo que eran las APAs para poder entenderlo. Es prácticamente un reto para los muchachos y un reto para quienes no son nativos del conocimiento. Entonces, sí me parece que hemos exagerado en las condiciones de las formas y hemos sido muy blandos en las condiciones del fondo. Claro, a mí me parece que hay distintas causas para esto. Pero una muy importante es que la gente que se encarga de la investigación en muchas universidades, no en todas, jamás ha hecho investigación real, solamente ha hecho este tipo de ejercicios academicistas que no se traducen en nada importante o en nada valioso. Yo quisiera preguntarnos seriamente cuál de los aportes científicos y tecnológicos más importantes, vamos a pensar en todo lo que viene del área informática o del desarrollo de las tecnologías, provino de un ejercicio de esta naturaleza. Es decir, yo no me imagino a Bill Gates o a Steve Jobs cuidando que la norma APA de su proyecto estuviera ahí a la perfección, ¿no? Yo creo que ni siquiera se fijan en eso quienes están verdaderamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico o científico. No, es lo que menos les preocupa. Sí, o bien adquieren el conocimiento de una manera natural y generosa a lo largo de toda su formación, no necesariamente cuando tienes que hacer un trabajo de tesis, que es muy diferente, que yo creo que ahí también podría estar las grandes distancias que hay entre las universidades del extranjero y las del país. Pero sí, y además es que en términos reales, Miguel, ¿qué tanta investigación seria se hace en México? Es poquísima, pero precisamente una de las cosas que no entendemos es que la tesis es una manera de informar sobre una investigación. Hay distintas maneras de dar cuenta de las investigaciones. Entonces, si no haces investigación, ¿de qué informas? Y entonces las instituciones lo que le piden a los muchachos, y estamos hablando sobre todo de la gente de posgrado, que es la que naturalmente debería investigar, lo que les piden es hacer tesis, no hacer investigación. Incluso yo he visto casos extremos en donde no les revisan, si no les llevan primero, por ejemplo, la introducción. ¿Cómo puedes introducir algo que no conoces? ¿Cómo puedes dar cuenta de un resultado si no tienes investigación hecha? Me parece que hay una pobreza en la cultura académica que sí daña, porque en muchos otros países, en muchas otras universidades en el mundo, incluso en algunas en México, lo importante no es la tesis, sino lo importante es la investigación que realizaste. Esa es la que te va a titular. ¿Cómo das cuenta de esa investigación? Es un asunto secundario. Uh-huh. Sí, justo eso. Y es que mira, seamos francos, durante muchísimos años los trabajos de tesis eran nada más investigaciones bibliográficas sobre un tema donde lo que necesitabas era reunir una cantidad determinada de textos de algún profesor reconocido o de alguna institución reconocida para que te valieran el trabajo de tesis. Eso era la verdad de las cosas. Y era como armar un rompecabezas con extractos de aquí, de allá y de más allá, y entonces no, realmente la autoría personal del individuo era muy poca, porque la tesis la formulabas con base a lo que había de textos académicos para sustentar la hipótesis. Claro, pero esas prácticas siguen vigentes y hasta le colocan un número. A mí me llama mucho la atención que alguna institución diga, pues para que la tesis esté bien, tiene que haber tantos autores citados, y yo me pregunto, para quienes hacemos investigación real, ¿cómo caramba sabemos cuántos autores tenemos que citar a priori, no? Eso lo vamos sabiendo precisamente en el camino de ir descubriendo que es el tema de investigar. Si nosotros ya tenemos respuestas dadas de antemano, no estamos investigando. Investiga el que va a buscar lo que no sabe, no el que va a llenar una lista de chequeo de cosas que ya está esperando ver.
Por supuesto. Sí, pues muy interesante lo que propones, Miguel, que pensemos, por lo menos reflexionemos sobre este tema y que se definan las universidades y también los recursos, porque luego también hay que reconocer que en este país los recursos para investigación son escasos y siempre los estudiantes que quieren hacer posgrados y avanzar en materia académica, pues tienen que ir a buscar las becas de los países extranjeros, de las universidades que están fuera, etcétera. Porque aquí, la verdad, ya sabemos el caso de lo que está sucediendo en CONACYT, pues no hay mucho interés por la investigación que digamos. Claro, pero también ahí hay una explicación, ¿no? Porque mucha de la inversión en el mundo es financiada por el sector privado, no solamente por el sector público, pero lo financian porque lo que se investiga es útil. Pero ¿cómo vamos a pedirle al sector, para la iniciativa privada en este país, que financie investigación si en las universidades la mayor parte de lo que se investiga es totalmente inútil, no le importa a nadie? Exacto. Exactamente. Bueno, Miguel, pues ahí está, y nos quedamos con esto que da para mucho. La divulgación científica, la promoción cultural, la promoción del conocimiento está en el último de los planos en este país y tenemos que hacer algo para revertir este lugar que por supuesto no se merece ni la capacidad de los estudiantes mexicanos ni la necesidad de generar conocimiento propio. Así es. Muchas gracias, Miguel Crespo. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, claro que sí, en Twitter en @MiguelCrespo70, las demás redes sociales, el nombre completo, Miguel Francisco Crespo Alvarado. Gracias.